hacia ti. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Todo mi ser es para ti. Bendiciones, ya estamos listos para continuar nuestro estudio bíblico. El día de hoy, el segundo libro de Reyes, esta vez en el capítulo 13. Tenemos que recordar que estos capítulos pues precisamente hablan de los reyes de Israel, es decir, reyes de la casa de Israel, y también de los reyes de la casa de Judá, ¿sí? Una vez más, creo que es importante recordar siempre, ¿verdad? Que estamos hablando de los reyes de la casa de Israel del norte y los reyes de la casa de Israel, de la casa de Judá en el sur. Pues bien, recordemos que hubo un rey, ¿sí? El rey Joás, que caminó rectamente delante del Señor porque era guiado por el sumo sacerdote Joiada, y estaba todo bien con Joás hasta que murió Joiada, y Joás pues tomó algunas decisiones que no le agradaron al Señor. Pues bien, dice, vamos a ir a la palabra del Señor en el capítulo 13. El capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Empieza así. Dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Entonces vamos a ver en este capítulo respecto al rey Joacás, hijo de Jehú. A ver, ¿dónde reinaba Jehú? Jehú reinaba en la casa de Israel en la parte norte. Jehú tuvo un hijo que se llamó Joacás, y este Joacás le sucedió en el trono a Jehú y reinaba, dice, en Samaria, ¿sí? Entonces, estamos viendo toda la parte norte tiene una ciudad importante que se llama Samaria, ¿sí? Samaria, la ciudad importante del reino del norte, ¿no? De la casa de Israel. Y la ciudad importante de la parte sur de Judá es Jerusalén, ¿sí? Jerusalén. Pues bien, este Joacás, hijo de Jehú, reinaba en Israel, en Samaria, y en total reinó 17 años. Y el versículo 2 nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Lamentable la vida de este rey llamado Joacás, hijo de Jehú, que hizo lo malo ante el Señor y continuó con los pecados de Jeroboam. Pues recordemos cuál era el pecado de Jeroboam que hacía pecar a Israel. Jeroboam se hizo 2 becerros de oro. Uno lo puso en Betel y otro lo puso en Dan. Entonces los israelitas se volvieron idólatras. Adoraban imágenes en lugares altos. Y este Joacás, pues, no era diferente. También era un idólatra. Y seguía los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, dice el verso 3, que se encendió el furor de Jehová contra Israel. Veamos que eso es lo que ocasiona el pecado, eso es lo que ocasiona la idolatría, la desobediencia, el furor del Señor, ¿sí? La ira del Señor. No pensemos que el Señor va a estar con aquellos que obstinadamente andan en rebeldía y en desobediencia. El Señor nos dice en su palabra que aquel que no obedece, aquel que no anda conforme a sus mandamientos, conforme a sus caminos, el Señor a esa persona le da la espalda. Sí, y es algo lamentable. Si se ven en algunas ocasiones el Señor tiene misericordia por alguna u otra razón,
Pero su palabra dice, y el Señor dice, si tú te olvidas de mí, de mi palabra, yo también te quitaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Sí, eso vamos a ir viendo también más adelante en los libros de los profetas, cuando veamos cómo exhortaban los profetas. Y decían eso al pueblo de Israel: ustedes no piensen que están con Dios si están en desobediencia a su palabra. Y claro, en este tiempo, el rey de Israel, Joacás, andaba en desobediencia y por supuesto, empezó el furor de Jehová contra Israel. Y dice, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. ¿Sí? Veamos que este nombre, aquí, entre paréntesis, Ben-Hadad, es un nombre muy común en Siria, ¿verdad? Ya habíamos visto, este es el tercer rey que se llama Ben-Hadad, de Siria, ¿no? Siria, que estaba en la parte norte, aquí en la parte norte, al lado de Israel estaba Siria, y era una nación poderosa, tenía un ejército enorme, gigante. Entonces dice que el Señor, ya que se enojó contra su pueblo, pues entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, a Israel. Y por largo tiempo dejó que los oprimieran. El pueblo estaba en aprieto, ¿sí? Porque los sirios pues dominaban ya a los israelitas. Y entonces veamos qué es lo que sucede en el verso 4, algo muy interesante. Dice, Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó. ¿Por qué? Dice, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y aquí estamos viendo una de esas veces que el Señor oye la oración de un hombre desviado, de un hombre rebelde y desobediente, pero el Señor oye esa oración. ¿Por qué? Porque miró la aflicción de Israel. No porque Joacás haya sido un hombre justo y recto, sino porque sintió compasión de su pueblo, porque la aflicción era sobremanera grande, ¿no? Estos sirios afligían a los israelitas, ¿no? Y entonces dice el verso 5, y está entre paréntesis, dice, y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Pero con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, y en ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Qué triste la respuesta del pueblo, porque dice que el Señor sintió compasión, miró la aflicción de su pueblo, entonces les dio salvación de los sirios, los liberó de los sirios. Y entonces Israel empezaron a habitar otra vez tranquilos, en paz, en tiendas como antes, dice. Sin embargo, a pesar de eso, los israelitas no se apartaron de los pecados de Jeroboam. Y también adoraban a la imagen de Acera. Esa imagen de Acera permanecía en Samaria, en la ciudad más importante de la casa de Israel. ¿Cómo piensa usted que se sintió el Señor? El Señor que le demuestra amor, el Señor que manifiesta compasión y misericordia, que quiere el bien para su pueblo, pero su pueblo le da la espalda. Su pueblo no le expresa amor, no manifiesta amor, porque el amor se manifiesta con acciones, no solamente con palabras. No se trata de decir te amo, pero las acciones no muestran eso. Seguramente que el corazón del Señor estaba entristecido. Cuando nosotros realmente queremos expresar ese amor al Señor,
pues tenemos que entregar nuestra vida en servicio a Él, tenemos que entregarnos por completo a hacer su voluntad, someternos a Él, sujetarnos a Él. Pero eso no hacía el pueblo. El pueblo hacía lo que bien le parecía, andaba como gallinita sin guato. Rebeldes. Bueno, entonces, en ese tiempo el Señor tuvo compasión de Israel, ¿no? Porque de todas formas el ejército de Israel estaba muy mal. Veamos en el verso 7, ¿qué dice? Dice, porque no le había quedado gente a Joacás, no había ejército. Apenas habían 50 hombres de a caballo, 10 carros, 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Así estaba Israel, deplorable, ¿sí? Dice el verso 8, el resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. Bueno, entonces el rey Joacás, el que era hijo de Jehú, ¿sí?, tuvo un hijo y le llamó Joás, ¿no? Que se llamaba como el rey de Judá, ¿no? Que también se llamó Joás. Sí, entonces habían dos Joás, ¿no? Uno era el rey de Israel, el otro era el rey de Judá. Dice el verso 10, dice, el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. Entonces ahí estaba empezando el reinado de Joás, cuando Joás, el rey de Judá, sí, el otro Joás, estaba ya en su año 37. ¿Sí? Y el Joás de la parte norte de la casa de Israel reinó 16 años. Este Joás que reinaba en Samaria, aquí donde estoy señalando, en la parte norte, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está, eso dice el verso 11. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Obstinadamente continuaba en rebeldía, en desobediencia, en vez de adorar al Señor y obedecer al Dios de Israel, pues estaba adorando a los Baales, a Acera, adorando imágenes y no obedeciendo los mandamientos de Dios. Y dice el verso 12, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Una vez más, pues sí, cuando vayamos al libro de las crónicas, si el Señor lo permite, vamos a ver un poco más a detalle la vida de Joás, el que era el rey de Israel, de la casa de Israel en la parte norte. Dice que este Joás estaba en guerra con Amasías cuando Amasías estaba reinando en Judá. ¿Sí? Y dice, y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Muy bien. Veamos en el versículo 14, empieza a mencionar a Eliseo. Ya estábamos extrañando escuchar de Eliseo. Dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas.
Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: abre la ventana que da al oriente, hacia donde nace el sol. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Entonces Eliseo le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Entonces el rey de Israel golpeó las saetas, dice, las golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, ¿sí? Eliseo se enojó contra el rey de Israel y le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Qué le parece? Esa fue prácticamente la última profecía de Eliseo. Sí. Ahí está. Cuando Eliseo estaba hablando con Joás, cuando Joás estaba reinando en Israel, en la casa de Israel, y Joás le dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, ¿no? Las palabras antes de la muerte de Eliseo, semejantes a las palabras antes de que Elías subiría al cielo. ¿Sí? Algo interesante es que Eliseo estaba enfermo e iba a morir de esa enfermedad, pero Eliseo sabía que esa era la hora de que tenía que partir. Eliseo no anduvo rogando al Señor: Señor, sáname, porque Eliseo sabía que hasta ahí era la misión del Señor. Entonces, ¿no? Él estaba tranquilo y el Señor lo utilizó para dar una profecía más, que en su misericordia Dios iba a dar paz a Israel, que iba a darles la victoria 3 veces. Y esto porque el rey de Israel había golpeado solamente 3 veces las saetas en la tierra. Si las hubiera golpeado 5 o 6 veces, dice que hubieran destruido a Siria. Bueno, el Señor sabe. ¿Por qué? ¿Por qué 3 veces solamente 3 victorias? Y Él sabe por qué 5 o 6 veces pues iba a derrotar completamente a Siria. Bien, entonces dice en el versículo 20 que murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Sí? Lo sepultaron, y entrado el año, es decir, 1 año después, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, aquel hombre revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué le parece? 1 año después de que murió Eliseo. Ahí estaba el sepulcro de Eliseo, probablemente se haya descubierto sus huesos cuando tiraron por accidente un cadáver, ¿sí? Porque se asustaron, porque había una banda armada, dice, y lanzaron el cadáver y cayó sobre los huesos de Eliseo, y ese hombre revivió, ¿no? Aquel hombre, aquel cadáver. Y es porque los milagros no lo hacía Eliseo, lo hacía el Señor. Eliseo ya estaba muerto ahí, sus huesos, pero el Señor es el que da vida, ¿no? Entonces dice el verso 22 que Hazael, pues el rey de Siria,
afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Bien, entonces ahí estamos viendo una vez más que el Señor, por su misericordia, no hizo desaparecer a Israel a causa de su pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y les dio ciertas victorias, con lo que Israel estaba tranquilo algunos momentos, aunque Israel continuaba en desobediencia, en rebeldía, pero el Señor también se compadecía de su pueblo. No es lo que el Señor quiere realmente de su pueblo, que su pueblo ande en rebeldía y esperando la compasión del Señor y continuando en rebeldía. No, lo que el Señor quiere de su pueblo es que se rectifique su obediencia. Que el pueblo aprenda a andar en justicia, en rectitud, en obediencia a su palabra. No se trata de decir: ay, Señor, yo todo el tiempo ando pecando, gracias por tu misericordia. No, deja de pecar, deja el pecado. Eso es lo que el Señor dice, y eso es lo que vamos a ver, si el Señor lo permite, en los libros proféticos. Los profetas decían: dejen la maldad, dejen la desobediencia, dejen la rebeldía, porque la misericordia de Dios, va a estar ahí hasta que el Señor dice basta. El Señor dice basta y ya no hay más remedio. Viene ahí el juicio de Dios, la sentencia del Señor, y bueno, obviamente las consecuencias terribles y devastantes contra su pueblo. Pues bien, ahí está. Ahí está el pueblo de Israel. Dice que, en ese tiempo Dios les dio ciertas victorias y ya vamos a ir viendo más detalles en los siguientes capítulos. Bueno, como siempre, me despido enviándoles fuertes abrazos a todos los hermanos que comparten, que le dan like a los estudios bíblicos. Sigamos perseverando. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. El Señor los guarde y los llene de su paz. Si el Señor lo permite, estaremos en el próximo capítulo.